Rodrigo Jordán, presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Rodrigo, muchas gracias. Bueno, y por supuesto por acceder a esta entrevista con El Morrocotudo. Rodrigo, lo primero que quisiéramos consultarte es acerca del trabajo que realiza un poquito esta fundación en nuestra región y principalmente en las comunidades rurales. Hay algo ahí en la pregunta. La Fundación para la Superación de la Pobreza tiene un programa pilar que es el programa Servicio País. Tiene otras actividades, podríamos hablar después de ellas, pero el programa Servicio País se inauguró con la idea de enviar profesionales de los centros más poblados del país a las regiones, a las comunidades, a los municipios más apartados, los municipios remotos. Y por eso que Camarones, o en la próxima Colchane, y puedo seguir hasta San Gregorio en Punta Arenas, son municipios de, no sé, pues 2.000 habitantes, 600 habitantes, con mucha pobreza y que originalmente tenían muy poca capacidad profesional en los municipios. Así nace el programa hace ya más de 17 años, con presencia en todo el territorio. Con la creación de esta región, quisimos intensificar el trabajo en, ahora no solo los 3 municipios más lejanos, sino que también el municipio de Arica. Porque eso lo que ha ocurrido es que en la Fundación para la Superación de la Pobreza, esos profesionales a lo largo de todo este tiempo se han dado cuenta que no solo hay pobreza en esos lugares remotos, rurales, sino que también hay en los centros urbanos. El profesional está 13 meses destinado a ese lugar y trabaja fundamentalmente con la comunidad, tratando de organizar a esa comunidad en contacto con el municipio y permitiendo que esa comunidad organizada se presente a distintos proyectos y construcción de capital a través de fondos regionales, sectores privados, etc. Entonces, lo que hace, vamos nosotros así, lo que hace es tratar de construir capital humano que le permita a las comunidades por sí mismas superar su situación de pobreza. Rodrigo, y dentro de las cifras, los estudios que ustedes manejan, ¿cuántas personas en nuestra región se encuentran en situación de pobreza actualmente? Bueno, la pobreza está directamente relacionada en Chile con el empleo, ¿sí? Porque la línea de pobreza se mide en Chile solamente por ingresos, que es una crítica que nosotros hacemos, ¿no? Porque incluso hay personas, incluso en Camarones, y lo hemos visto, personas que teniendo un cierto ingreso calificarían de no pobres porque tienen ese ingreso, pero no tienen, por ejemplo, acceso a energía eléctrica. Entonces, en una segunda dimensión, ¿no?, la pobreza es más alta de lo que entregan las cifras. Según nuestros cálculos, la pobreza real, por decirlo así, en esta región es más o menos la del promedio nacional, del orden del 15,7%. O sea, estamos dentro del promedio nacional, más o menos. Es que la pregunta es muy delicada, porque si uno tira esa cifra y dice, bueno, es que no es tan cierto, depende dónde miras la pobreza, porque la realidad en Arica es distinta que la realidad arriba en la cordillera en Camarones, ¿no? Rodrigo, en ese mismo sentido, entonces ojo con esto, porque las cifras de pobreza, a nuestro juicio, esconden particularidades territoriales que de repente no se ven. Te insisto, una persona en Camarones hoy día, según las encuestas oficiales, porque tiene el ingreso y así lo declara en la encuesta CACEN, de caracterización socioeconómica, aparece en las estadísticas como no pobre. Sin embargo, esa familia, esa comunidad no tiene acceso a la energía eléctrica. Entonces, en esa dimensión sí es pobre. Entonces, en ese mismo sentido, ¿difieren mucho las cifras, por ejemplo, oficiales, podríamos decir, que entrega el gobierno versus las que maneja la Fundación? Claro, ahí hay una aproximación al problema en que las cifras pueden llegar a diferir muchísimo, porque de hecho las mismas cifras oficiales difieren en el país. Y tú dices, mira, el país tiene Producto Geográfico Bruto de $15.000 por cabeza, promedio. Sin embargo, en Antofagasta eso se dispara a $22.000 por cabeza y en la Araucanía baja a $6.000 por cabeza. Si tú tomas eso en el contexto mundial, la región en Antofagasta se parece más a Europa y la Araucanía se parece más a los países del tercer mundo. Toda esa realidad está dentro del mismo país.
Por eso que no nos gusta a nosotros hablar, ¿no?, de esas cifras promedio. ¿Hay alguna forma entonces de encontrar un punto intermedio, por ejemplo, ahora, de poder conciliar estas cifras en el fondo? Sí, hay mecanismos. Primero se está haciendo un trabajo en Chile muy importante. El Mideplan, ahora pronto a llamarse Ministerio de Desarrollo Social, está realizando un trabajo hace largo tiempo con un conjunto de expertos. Yo no participo, pero conozco algunos de ellos, en que está tratando de establecer una nueva línea de pobreza. Y esa línea tiene que ver con los ingresos, pero también con otras dimensiones. En México, por ejemplo, se hace así. En México la medición de pobreza es multidimensional. Mide las brechas que una familia tiene con el ingreso, con la salud, con el acceso a la educación, con la vivienda. Tú puedes ser no pobre en algunas dimensiones, pero pobre en otras. Y si eres pobre en solo una, entonces eres clasificado como pobre. ¿Qué nos falta entonces? Como país, ¿somos sensibles frente al tema de la pobreza? ¿A personas que viven en situación de pobreza? Es bien interesante tu pregunta, porque yo creo que somos tremendamente sensibles al tema de la pobreza. Yo considero que Chile es un país solidario. Y lo que ocurre es que no muchas veces los que no somos pobres comprendemos a cabalidad lo que la pobreza significa. Muchas veces entendemos a la pobreza como alguien que vive sin las comodidades básicas o sin las necesidades materiales básicas. Y en Chile eso se ha ido avanzando muchísimo, ha ido bajando la pobreza en forma significativa. Pero un estudio reciente que hicimos en la fundación, que se llamó Voces de la Pobreza, entrevistamos a las más de 500 familias que viven en situación de pobreza. Y ellos nos decían, yo voy a hacer aquí un poco coloquial, decía, pero si nosotros en lo material no somos pobres, si tenemos acceso al vestuario, tenemos acceso a la alimentación, pero, voy a decir algo bien popular aquí, pero nadie nos pesca, nadie nos considera la política social, el desarrollo económico, las decisiones que se toman en cómo se instala un centro comercial o un trazado caminero o una instalación eléctrica o un consultorio de salud, no nos toma en consideración. Pareciera que no existimos, que no somos parte de esta sociedad. Entonces es una pobreza que tiene más que ver con la invisibilidad. Yo soy invisible, no soy parte de esta sociedad, que con una satisfacción de necesidades materiales. Cuando hablamos entonces, la pregunta, ¿somos sensibles a la pobreza? Sí somos, pero somos sensibles a una pobreza material y no comprendemos cabalmente el drama que vive la gente en pobreza, muchas veces oculta tras la buena camisa y el buen pantalón que uno adquiere hoy día a muy bajos precios por la importación. Rodrigo, en nuestra región, bueno, y al igual que en muchas partes del país, hay mucha población migrante. ¿Hay un trabajo que ustedes realizan particularmente de intervención con este grupo de personas o no? Mira, qué buena te lo he dicho todas las veces, pero son buenas preguntas. Sin duda alguna, y eso es una expresión, una más de las expresiones respecto de la pobreza, y es que ella tiene expresiones en distintas regiones de distintas formas. Claramente en esta región, si uno toma el caso de la migración, por ejemplo, tiene escuelas donde la mayoría de esos alumnos no son chilenos, son bolivianos o peruanos, y que tienen en su rendimiento CIMSE uno de los más bajos del país. Entonces, claramente, las poblaciones migrantes tienen directamente relación con la situación de pobreza. ¿Qué estamos planificando? Nosotros en la Fundación creemos mucho en la construcción de redes y por tanto vino recientemente, hace menos de 3 semanas, el director ejecutivo de la Fundación, Leonardo Moreno, acompañado de Benito Baranda, el presidente de América Solidaria, para poder construir en conjunto la Fundación de la Superación de la Pobreza con América Solidaria un programa de trabajo con las poblaciones migrantes, porque no solamente lo tienes que hacer aquí en Chile, tienes que ir a la parte correspondiente tanto en Perú como en Bolivia. Correcto, y en este mismo sentido, ¿hay cifras, por ejemplo, que nos permitan decir quizás cuánto es la población migrante que tenemos, que vive particularmente en situación de pobreza? Yo personalmente no las conozco, pero sí pasa algo similar a la Araucanía. Sabemos que la población migrante es la que tiene los mayores índices de pobreza. En esta región, la pobreza tiene cara de migrante. ¿Se repite mucho en muchas partes del país o es algo particularmente de nuestra región? Es muy particular esta región, pero el fenómeno es similar. Porque cuando uno va a la región de la Araucanía, ¿dónde están los más altos índices de pobreza? En la población de pueblos originarios. ¿Fíjate? O sea, de alguna forma la sociedad discrimina, ¿no?, a aquellos que son distintos.
en este caso a los migrantes, en el caso de la Araucanía a los pueblos originarios.